traducido al español como ancianos, es cuando el apóstol Pablo, la Biblia, el apóstol Pedro, hablan de los ancianos en la iglesia. Hoy vamos a ver acerca de los ancianos, que es un tema muy importante que conozca la iglesia, porque es el gobierno de la iglesia. Entonces, cuando ya decimos presbiterio, estamos diciendo ancianos, estamos diciendo que hay un gobierno en la iglesia. Vamos a ver 4 cosas solamente hoy acerca de los ancianos. Vamos a ver, la primera es cuál es la base bíblica para que haya ancianos en la iglesia. Abre tu Biblia, por favor, en Hechos capítulo 14, verso 21. Hechos 14, 21. Dice así: después de anunciar las buenas nuevas en aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, Pablo y Bernabé regresaron a Listra, a Iconio y Antioquía, fortaleciendo a los discípulos y animándolos a perseverar en la fe. Es necesario pasar por muchas dificultades para entrar en el reino de Dios, les decían. En cada iglesia nombraron ¿qué? Ancianos, y con oración y ayuno los encomendaron al Señor, en quien habían creído. Entonces estamos viendo aquí que Pablo y Bernabé no solamente iban levantando iglesias, sino que estaban instalando ancianos en las iglesias, porque una cosa es que levantes tú una iglesia y otra cosa que pongas un gobierno en la iglesia, porque puedes levantar una iglesia, pero si no hay un orden, si no hay una dirección en la iglesia, si no hay sabiduría en los líderes, ¿qué va a pasar con esa iglesia? Va a perecer, va a perecer. Es importante que sepamos la base bíblica, por qué debe haber ancianos en las iglesias. Dice, constituyeron ancianos en cada iglesia y habiendo orado con ayunos, los encomendaron al Señor en quien habían creído. Vamos a ir a Tito 1:5, abre tu Biblia por favor, Tito 1:5, que sigue hablando, la Biblia habla específicamente de los ancianos, puntualmente de lo que es un anciano. La base bíblica, estamos viéndola, ¿por qué debe haber ancianos en la iglesia? Tito 1:5 dice: te dejé en Creta para que pusieras en orden lo que quedaba por hacer, y en cada pueblo nombraras ¿qué? Ancianos de la iglesia, de acuerdo con las instrucciones que te di. O sea, no era nombrar por nombrar, era de acuerdo a las instrucciones que Pablo estaba dándole a Tito. Y vamos a ver que también le dio estas instrucciones a Timoteo. Entonces, ya establecimos que hay una base bíblica para que exista ancianos en la iglesia. Ahora, esto es importante porque está hablando siempre en plural, está hablando de ancianos. Hay mucha sabiduría en Dios, mucha sabiduría, y nosotros podemos entender que cuando todas las decisiones están en una sola persona, cuando todo el poder está en una sola persona, se puede marear, incluso se puede desviar. Entonces es problema. Por eso la sabiduría de Dios dice que haya un gobierno con ancianos en plural, porque eso nos da una garantía de que hay una protección en ese cuerpo de ancianos, hay una protección del Espíritu Santo dirigiendo a ese cuerpo de ancianos, hay una protección para que ninguna persona se pueda llenar de vanidad y tomar todas las decisiones, porque Dios así ha protegido a su iglesia. Dios así ha protegido a su iglesia con esa sabiduría. Y no solamente es porque sí que hay ancianos, sino hay una base bíblica porque debe haber ancianos. Número 2, vamos a ver los requisitos de un anciano. O sea, no a cualquier persona se puede nombrar ancianos. Y la Biblia es muy específica. ¿Cuáles son los requisitos?
Ahí mismo en Tito 1:6, Tito 1:6 vienen los requisitos. Y dice, el anciano debe ser ¿qué? Intachable, esposo de una sola mujer, sus hijos deben ser creyentes, libres de sospecha de libertinaje o de desobediencia. El obispo tiene a su cargo la obra de Dios y por lo tanto debe ser intachable, no arrogante, ni iracundo, ni borracho, ni violento, ni codicioso de ganancias malavidas. Al contrario, debe ser hospitalario, amigo del bien, sensato, justo, santo y disciplinado. Debe apegarse a la palabra fiel según la enseñanza que recibió, de modo que también pueda exhortar a otros con la sana doctrina y refutar a los que se opongan. Entonces, los requisitos del anciano son muy específicos. Prácticamente debe ser una persona madura en la fe. No puede ser anciano una persona que le asalta la duda, ¿y si existirá Dios? ¿Y si resucitó Cristo? ¿Y si habrá vida eterna? O sea, una persona que está preguntándose esas cosas es una persona que no está firme en la fe. Es una persona que está siendo inmadura. La palabra anciano no solamente está hablando de la edad de la persona, está hablando de la madurez en la fe. Una persona que tiene convicción que Cristo es el Hijo de Dios. Amén. Una persona que declara como Pedro, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y luego Cristo dice, bueno, sobre esa declaración, sobre esa roca, yo edificaré mi iglesia. Entonces, es muy importante que una persona que llegue a ser anciano tenga una fe con convicción, una fe fuerte, y esa fe lo lleva a llevar esta vida intachable, y todo lo que dice aquí, esposo de una sola mujer, hijos creyentes, y también dice que el obispo, o sea, lo está diciendo con una forma implícita, porque está hablando de los ancianos y luego cambia el sustantivo a obispo. Obispo en el griego significa supervisor. Eso es lo que es un obispo, un anciano, es un supervisor, un sobreveedor. O sea, está viendo que no haya problemas en la iglesia, está viendo que sea una sana doctrina. Es una persona que está letrada en la palabra de Dios, una persona que conoce la palabra de Dios y que no es engañada, sino que está tan capacitada que está supervisando sobre todo la palabra que se da en la iglesia. Entonces, y la palabra que puede cundir entre las ovejas. O sea, es una función muy importante, pero estamos hablando de los requisitos. Ahorita vamos a abundar más en el tercer punto sobre las funciones. Estamos hablando de los requisitos. Abre tu Biblia en 1 Timoteo, capítulo 3, verso 2. 1 Timoteo 3, 2 al 7. Dice unas instrucciones de los requisitos de un anciano, lo mismo que le dijo a Tito, le está diciendo a Timoteo. Dice el verso 2, así que el obispo debe ser ¿qué? Esposo de, moderado, ¿qué más? Sensato, respetable, hospitalario, capaz de enseñar. No debe ser borracho, ni pendenciero, ni amigo del dinero, sino amable y apacible. Debe gobernar bien su casa y hacer que sus hijos le obedezcan con el debido respeto, porque el que no sabe gobernar su propia familia, ¿cómo podrá cuidar de la iglesia de Dios? No debe ser un recién convertido, no sea que se vuelva presuntuoso y caiga en la misma condenación en que cayó el diablo. Se requiere además que hablen bien de él los que no pertenecen a la iglesia, para que no caigan en descrédito y en trampa del diablo. ¿En qué cayó el diablo? En vanidad.
Él dijo, bueno, si adoran a Dios y yo soy un ángel perfecto, hermoso, poderoso, ¿por qué no me adoran a mí? Entonces, para que el anciano tiene que cuidarse de no caer en la trampa del diablo. O sea, todo el servicio que hace el anciano debe hacerlo con humildad. Amén. O sea, es un servicio a la iglesia de Dios. Entonces, aquí están los requisitos. Y quiero decirles que estos 2 años, 2 meses que han estado a prueba los ancianos, se han encontrado aprobados. Eso es algo que el cuerpo de ancianos actual les podemos nosotros comunicar, que han sido encontrados aprobados. Número 3, ¿cuáles son las funciones de un anciano? Ahora sí, aquí entramos en las funciones. Y vamos a ver Hechos 20:17. En Hechos 20:17, el apóstol Pablo está instruyendo a los ancianos de Éfeso y está hablándoles de sus responsabilidades o sus funciones. Hechos 20:17. Dice así: desde Mileto, Pablo mandó llamar a los ancianos de la iglesia de Éfeso. ¿Ok? ¿A quién está llamando Pablo? A los ancianos de la iglesia en Éfeso. Ok. Vamos al verso 28 al 31. Dice las instrucciones, las funciones. Dice: tengan cuidado de sí mismos, sobre el cual el Espíritu Santo los ha puesto como obispos para pastorear la iglesia de Dios que él adquirió con su propia sangre. Sé que después de mi partida entrarán en medio de ustedes lobos feroces que procurarán acabar con el rebaño. Aún de entre ustedes mismos se levantarán algunos que enseñarán falsedades para arrastrar a los discípulos que los sigan. Así que estén ¿qué? Alerta. Recuerden que de día y noche durante 3 años no he dejado de amonestar con lágrimas a cada uno en particular. Entonces, las funciones de los ancianos son muy específicas. Las funciones más grandes que tiene que realizar un anciano es: tengan cuidado de ustedes mismos. ¿Y cómo empieza, verdad? ¿Cómo empieza Pablo? Tengan cuidado. Y a lo mejor los ancianos dijeron: ¿de quién? Dice: de ustedes mismos. Ustedes saben que el rey David no sufrió ninguna derrota de ningún ejército. El rey David nadie lo derrotó. Pero ¿saben quién derrotó a David? ¿Sí saben quién derrotó a David? Él mismo. Por eso el apóstol Pablo está diciendo: tengan cuidado de quién, de ustedes mismos. Tengan cuidado de ustedes mismos, o sea, de no caer en tentación, de no caer en engaño, de no caer en vanidad, de no caer en infidelidad, de no caer en muchas cosas. O sea, tengan cuidado de quién, de ustedes mismos. Es la primer función del anciano. Pero luego dice que ustedes van a cuidar la iglesia de Dios que él adquirió con su propia sangre. O sea, no estamos hablando de un club, no estamos hablando de una asociación, estamos hablando de la iglesia de Dios. Estamos hablando de que somos el pueblo de Dios, la iglesia de Cristo. Pero está diciendo: mira, anciano, lo que tú vas a cuidar no es tuyo, es algo que Dios compró con su propia ¿qué? Sangre. ¿Estamos agradecidos con Cristo? Porque derramó su sangre por nosotros y alcanzamos perdón por su sangre. Amén. Y alcanzamos la gloria eterna. ¿Por qué? Por su sangre. Entonces el anciano tiene que estar con una convicción hasta los huesos de que esta es la iglesia de Cristo.
que es de Cristo, que no es de ellos. Amén. O sea, eso tiene que estar, pero bien claro, que no es tu iglesia, es la iglesia del Señor. Entonces, ustedes van a cuidarla, pero recuerden que se adquirió con su sangre. Y el apóstol Pablo da otra función. Y dice: yo sé que después de mi partida entrarán en medio de ustedes lobos feroces que procurarán acabar con el rebaño. Mira, esto no está hablando Pablo de una posibilidad. O sea, no está diciendo probablemente vengan algunos lobos feroces aquí a Éfeso, a la iglesia de Éfeso. No, está diciendo yo sé. Y eso es tremendo, Está diciendo Pablo: yo sé que después de mi partida, ¿qué? Entrarán lobos feroces que procurarán acabar con el rebaño. Esa es la obra de Satanás. Cuando la obra de Dios está floreciente, está creciendo, está viendo más cristianos, más bautismos, le damos toda la gloria a Dios porque Él está actuando aquí en esta iglesia. El domingo 27 de abril tuvimos 48 bautismos. Y eso lo está haciendo Dios. ¿Tú crees que eso le agrada a Satanás? No. Entonces va a mandar lobos feroces para que se metan. Y los ancianos son los que tienen que ser ¿qué? Vigilantes. Una de las cosas, ¿verdad?, que tenemos que vigilar. Les voy a dar un ejemplo así práctico, pero muy rápido, porque no hay tiempo. Pero una vez vino un señor muy bien vestido, muy correcto, y me dice: traigo una profecía para la iglesia. Y dije: qué bien. Entonces le comento a Enrique, ¿te acuerdas? Le comento: oye, esta persona dice que trae una profecía para la iglesia. Y dice Enrique: qué bueno que nos la diga. Y entonces le decimos: díganosla, dígala. Dice: no se las puedo decir a ustedes, se las voy a decir a toda la iglesia desde acá, desde el púlpito. O sea, cosas tan sutiles, que el anciano tiene que estar a las vivas. El anciano tiene que cuidar a la iglesia. Para algunos de ustedes les puede parecer inocente, pero si esa persona pasa aquí al frente y dice: pedí permiso al pastor, al anciano, para hablarles y darles un mensaje, no sabemos qué les va a decir. Puede decir una herejía, puede decir una blasfemia, puede decir un engaño, puede ser un lobo feroz, hasta una maldición para la iglesia puede decir. Y entonces decimos: no, a ver, si no lo puedes decir a nosotros antes de subir, no lo vas a decir porque no acostumbramos a hacer eso. Y ya, se fue. Entonces, no quiero entrar en muchos detalles, nomás para que se den una idea ustedes de cómo puede haber problemas en la iglesia contra la sana doctrina, contra la unidad. Nosotros somos una iglesia unida, y la iglesia está unida desde el gobierno de la iglesia. Nosotros como ancianos sabemos que hay algo más grande que nosotros, que no son nuestros gustos, nuestras ideas. No es que yo diga: píntale de este color, y si no le pintas me enojo y recojo mis canicas y ya no juego. Eso es carnal. ¿Sí me explico? Es pensar en lo espiritual, es pensar en lo que Dios está haciendo con la sangre de Cristo, bendiciendo Nueva Esperanza. Amén. O sea, eso es. Por eso se necesita mucha madurez. Entonces dice: de entre ustedes mismos se levantarán algunos que enseñarán falsedades para arrastrar a los discípulos que los sigan. Así que estén alerta. Esa es una de las funciones más importantes del anciano: proteger la iglesia de ellos mismos y de lobos feroces. Tiene que tener conocimiento bíblico para que cuide la sana doctrina.
Aquí en Nueva Esperanza nosotros tenemos esta frase: donde la Biblia habla, nosotros hablamos; donde la Biblia calla, nosotros callamos. Porque no le puedes añadir a la Biblia, no puedes poner cargas sobre la iglesia que Dios no está poniendo, como los fariseos, que ni ellos ponían cargas, pero ni ellos mismos las podían llevar, ni las querían llevar. Entonces, tenemos nosotros una protección, una coraza en la iglesia, de que en lo esencial de la doctrina de la Biblia, lo esencial debe haber unidad; en lo no esencial, libertad; y en todo, amor. Son frases muy grandes, ahí se las dejo de tarea para que las dijeran bien, pero son cosas que nos han ayudado mucho a llevar la sana doctrina en la iglesia, y así vamos a seguir, porque honramos la palabra de Dios en Nueva Esperanza. Porque sabemos que aquí hay bendición, hay seguridad. No vamos a meter filosofías humanas, no vamos a meter experiencias humanas, vamos a poner lo que es la palabra de Dios solamente. Entonces, otra de las funciones muy bonitas de los ancianos y muy útiles es Santiago 5:14. Abre tu Biblia ahí. Santiago 5:14 dice: ¿está enfermo alguno entre ustedes? Haga llamar ¿a quiénes? A los ancianos de la iglesia, para que oren por él y lo unjan ¿con qué? Con aceite en el nombre del Señor, y la oración de fe sanará al enfermo. O sea, esta es una función muy útil para la salud de la iglesia. Es muy útil. Entonces es una atribución que Dios le entrega a los ancianos, y es una bendición para la iglesia. Ya vimos la base bíblica, ya vimos los requisitos y ya vimos las funciones. ¿Cuál debe ser la respuesta de la iglesia a los ancianos? Eso es muy importante. Primera Tesalonicenses 5:12. Primera Tesalonicenses 5:12. Dice así la palabra de Dios: hermanos, les pedimos que sean considerados con los que trabajan arduamente entre ustedes y los guían y amonestan en el Señor. Ténganlos ¿en qué? En alta estima. ¿Y qué más? Ámenlos por el trabajo que hacen. Vivan en paz unos con otros.